que Nicolás Casanseu fue la voz de la guerra en general, para las generaciones que conocimos la guerra, pero aún siendo chicos, lo recordamos a Nicolás Casanseu como un gran protagonista de esa gesta patriótica. Nicolás Casanseu, al aire acá con FM Cielo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto, ¿cómo están? Desde ya un gusto y un placer contar con tu testimonio y un honor para nosotros y particularmente para la ciudad de Comodoro Rivadavia, una ciudad malvinera en esencia. Así que bueno, vamos directamente a las preguntas. Quería hacer una pequeña reflexión sobre tu libro La Pasión según Malvinas, donde en el apéndice 3 citás a un autor, mejor dicho, a un poeta ruso llamado Antoni Vasiliev, quien haces un relato sobre un poema de él. Nunca entendí concretamente el origen, dado su lejanía cultural e histórica con nosotros. ¿Nos podrías dar una pequeña explicación de ello? La clave es que yo soy de origen ruso, manejo el ruso a la perfección, dirijo un diario de exiliados rusos anticomunistas desde hace muchísimos años. Sí, sí. Tengo colaboradores de Rusia. Uno de ellos, un poeta, Anton Vasiliev, es un malvinero de alma, aunque nunca haya pisado la Argentina, y ha hecho varios poemas sobre Malvinas. Uno de ellos, llamado Argentinos, yo lo traduje y también esto se convirtió en una canción que canta Carlos Longoni. Ese es el secreto. Ah, está. Muy buena, muy buen dato. Yo nunca entendí cuál era el origen de este apéndice, el apéndice 3 de este libro, y no entendía por qué citabas a este poeta, y ahora que me lo decís, no, bueno, una alegría que alguien tan lejano a nuestra cultura tenga esa visión de este hecho. Volviendo al tema Malvinas, quería hacerte una pregunta concreta, que es, nosotros tenemos una visión lejana ya de este hecho, pero circulaba una versión de que durante el conflicto, durante el desarrollo de la guerra, los dos jefes de las compañías de comandos, ya sea el entonces mayor Rico y el entonces mayor Castañeto, hayan de alguna manera consensuado un plan para llevar a una resistencia de la guerra, pero esto implicaba necesariamente insubordinarse ante el general Menéndez. ¿Esto es cierto? ¿Vos tomaste conocimiento de esto mientras estabas en el lugar? Absolutamente cierto. Al ver la total pasividad de Menéndez, que nunca dio una orden de ataque ni de contraataque, que siempre favoreció la acción de los británicos, ellos consideraban que había que dar una última batalla para salvar el honor del ejército argentino. Se reunieron con el entonces teniente coronel Zeneldín y le ofrecieron ser él el que encabece una resistencia en serio, cosa que Menéndez no estaba haciendo. Pero Zeneldín se negó, dijo que no se podía porque uno no podía cortar la cadena de mandos. Argumento débil, diría yo, porque cuando volvió al continente cortó la cadena de mandos igual, la rompió. El hecho es que Castañeto y Rico no se amilanaron por la negativa de Zeneldín, sino que siguieron planificando una última resistencia a matar o morir, para lo cual eligieron atrincherarse en la casa del gobernador, que era el símbolo del poder en la isla. Correcto. Empezaron a hacer los estudios de dónde se ubicaría cada uno. Serían solamente las dos compañías de comandos y los hombres que quedaban todavía del escuadrón Alacrán de Gendarmería. Lamentablemente, lo que se sospecha es que esa idea llegó a oídos de Menéndez. Claro. Menéndez mandó a los comandos del otro lado de la península, a Camber, donde quedaron enredados con combates contra los ingleses, y la ausencia de los comandos la aprovechó Menéndez para rendirse. Correcto. Gracias. Ahí te va a hacer una pregunta Tony Gallardo. Hola Nicolás, ¿cómo te va? Te saludo y muchas gracias por tu momento con nosotros acá en este momento político de la radio. La pregunta viene más que nada al contexto actual, ya que vos sos periodista y también pertenecés a medios de comunicación. ¿En la Argentina para vos existe realmente la libertad de expresión? ¿Libertad de expresión? Sí. Pues sí, existe, a la enésima potencia.
Yo más que nada decía por el tema de ayer se estuvo votando en el Senado de la Nación y hubo disturbios afuera justamente con actores sociales y organismos sociales, si se quiere, incendiando justamente un móvil de un medio de comunicación. ¿Eso no expresa justamente que no todos tengan la libertad de expresarse a favor o en contra de una posición ideológica? Pero eso es otra cuestión. La libertad de expresión la tiene que garantizar el gobierno y yo creo que cualquiera puede expresar su opinión sin ser perseguido ni metido en la cárcel. Eso es la libertad de expresión. Que los grupos marginales, pro-montoneros, pro-kirchneristas, incendien el auto de un trabajador de la prensa solo muestra su intolerancia, solo muestra que cuando ellos estén en el poder se va a acabar la libertad de expresión. Perfecto, Nicolás, ahí. Bueno, Nicolás, otra pregunta. ¿Por qué fuiste censurado por Raúl Alfonsín en 1983? Raúl Alfonsín había sido compañero de Galtieri en el Liceo Militar junto con Arguindegui y con Anaya. Sí, sí. Y parece ser de que el odio que desarrolló contra Galtieri en esa época siguió toda la vida y la amistad con Arguindegui también. De hecho, cuando Alfonsín llega al poder, transmite ese odio a Alfonsín a Galtieri, a todo lo que tuviera que ver con Malvinas. De hecho, Alfonsín prohíbe conmemorar el 2 de abril. Correcto. Hace sacar los restos del capitán Giaquino de su panteón y los arroja en un cementerio, en un lugar horrible en Mar del Plata. Alfonsín es el autor de la frase "la guerra de Malvinas fue un carro atmosférico", hecho que motivó a muchos oficiales a pedir la baja. Cuando las incipientes organizaciones de veteranos que la estaban pasando muy mal le piden ayuda a Alfonsín, su respuesta fue: pídanle ayuda a quien los mandó a la guerra, totalmente deshumanizada. Y en la volteada caí yo, porque yo, según Alfonsín, era la cara de Malvinas. Ahora bien, como era amigo de Arguindegui, cuando empezaron a citar a todos los generales por delitos de lesa humanidad, metieron presos a todos menos a Arguindegui, que había sido ministro del Interior de la dictadura. Es decir, responsable número 1 de los desaparecidos en el país. Nunca fue tocado porque era amigo personal de Alfonsín. Exactamente, eso no tenemos la menor duda y es un tema que lo tenemos pendiente. Otra cuestión, en función de las versiones de posguerra que hubo, en una oportunidad, en una nota, no me acuerdo si ante un medio nacional o internacional, manifestaste textualmente que los militares ocultaron las miserias de la guerra, pero los políticos ocultaron las grandezas de esa guerra. ¿Seguís sosteniendo esta opinión? Por supuesto, pero no fue ante un medio internacional. No he hablado de ese tema con medios internacionales en general. Sí. Hubo una convergencia perversa de esos dos ocultamientos. El gobierno militar trató de tapar las miserias de la guerra, y estas afloraron igual, y los gobiernos sucesivos, principalmente Alfonsín, las grandezas, que son los hechos heroicos de nuestros combatientes. De ahí que esa convergencia de dos ocultamientos haya desembocado en que hasta el día de hoy la población argentina no tiene una idea clara y veraz de lo que pasó en Malvinas. Correctamente. Otra pregunta, Nicolás, en cuanto a las noticias falsas durante el desarrollo del conflicto, hay en una donde son acusados algunos funcionarios de TELAM que se encontraban en las islas, donde se les pregunta después sobre estas noticias falsas y ellos dicen que no se trató de una impericia, sino de una acción psicológica. ¿Esto vos lo chequeás como cierto o es otra cuestión de rumor? La agencia TELAM siempre fue sospechada, y con razón, de ser una herramienta de los servicios de inteligencia del gobierno de turno. Así que para nada me asombra que cuando a Pérez Andrade, cronista de TELAM, el oficial que estaba a cargo de la prensa, le dice por qué inventó la noticia absolutamente falsa de que los ingleses habían matado 14 kelpers, él contestó: estaba haciendo acción psicológica. Obviamente, si estaba haciendo acción psicológica, no era a favor de los servicios que respondían a Menéndez, sino a otros, porque hay una serie de servicios y todos entremezclados. Correcto. Nicolás, cuando vos sos designado para ir como corresponsal de guerra a las islas y llegás a Comodoro Rivadavia y de acá
te vas a Malvinas, después volvés y después volvés a ir. ¿En ese momento ya tenías la íntima sospecha de que iba a terminar en una derrota? No, no tenía ninguna sospecha, estaba absolutamente convencido. Yo había leído historia, Sí, conocía la idiosincrasia británica sí. y sabía que iban a lavar la afrenta de los soldados con las manos en alto, tirados en el piso, la iban a venir a lavar a sangre y fuego, que además fue provocación de ellos. Ellos incitaron a la Junta Militar, que cayó en la trampa de que se podía hacer un toco y me voy, pero la Junta subestimó la reacción del pueblo argentino, que plebiscitó la recuperación de Malvinas y ya después no podían dar marcha atrás. Claro, había un ambiente triunfalista. ¿Esto lo decís por el caso de Constantino Davidov, dado en el incidente en Georgia? No, eso fue parte de la provocación. Los ingleses jamás daban una autorización a un extranjero a trabajar en sus colonias, y esta vez sospechosamente se la dieron y en tiempo récord. Buscaban lo que en lenguaje diplomático se llama casus belli, una provocación Claro. que ameritara venir y aplastar por la fuerza esa supuesta provocación. Esto lo han hecho a lo largo de los siglos. Los ingleses de la Pérfida Albión son expertos en ese tipo de estratagema, en ese tipo de trampas, y la Junta cayó en esa trampa. Lo que subestimó, entre otras cosas, la política británica fue la reacción de los aviadores argentinos, que le arrasaron su flota y estuvieron a punto de hacerla retroceder. Claro, sí, sí. Otra pregunta relacionada a estos hechos durante el conflicto. Estando durante el conflicto, estando vos ya en territorio en Malvinas, tengo entendido que tenías un oficial de inteligencia del ejército que controlaba las fotografías o todo el material que vos enviabas en los distintos vuelos al continente. ¿Ese material lograste recuperarlo o quedó perdido? Lamentablemente fue destruido, porque a la vuelta nosotros no teníamos retorno de lo que se emitía o no. Claro. Mis compañeros de Canal 7 me dijeron que entre el 90 al 95% de mi material no solo no fue emitido, sino que fue destruido. Clara prueba de dos cosas: de que mi material no era funcional a la propaganda triunfalista del momento, Claro. y segundo, de la estupidez absolutamente insondable de los servicios de inteligencia, porque lo hubieran guardado aunque sea para la historia. No, lo destruyeron. En este sentido, cuando estabas ya en el continente y después de la guerra, ¿tuviste alguna citación para lo que se denominó el informe Caercas que lleva adelante el general Rattenberg? No, nadie me preguntó nunca nada. Ah, en ese sentido no. No, nadie me preguntó nada, pero además es casi histórico. El canal oficial, la televisión pública, Sí. hace un año o dos, hizo un informe sobre los medios en Malvinas y no me entrevistó. Sí, 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 me consta, me consta. Otra cuestión, Nicolás, que quería preguntarte, yo estuve presente cuando fuiste invitado por la Universidad Nacional San Juan Bosco acá, y creo que la Facultad de Derecho, si mal no recuerdo, te invita a una reunión y te preguntan sobre la participación de las mujeres durante la guerra, considerando que Canal Encuentro saca un programa donde las nombra como veteranas de guerra a 5 mujeres. ¿Esto fue así? Mira, hubo 6 instrumentadoras quirúrgicas a bordo del buque hospital Almirante Irizar, que en un par de ocasiones ha fondeado en Puerto Argentino. Nunca bajaron a tierra, pero son con toda justicia consideradas veteranas de guerra. Ah, correcto. Hay una enfermera que vino en un vuelo de Hércules para hacer una evacuación sanitaria, estuvo 2 horas en Malvinas, también es considerada veterana de guerra. Hasta ahí no hay ninguna objeción. Pero cuando hablan de las enfermeras de Malvinas, es lisa y llanamente una mentira, porque en Malvinas no hubo una sola. Si se refieren a las de Comodoro Rivadavia, me parece excelente, hicieron una gran labor, Claro. pero me extraña esto. Si hablan de la gran labor de las enfermeras en Comodoro Rivadavia, tenían que agregarle, y de los médicos, ¿no? A los médicos no se los menciona, porque Claro. vivimos en la época de la ideología de género, donde lo único que le importa a los medios que son adoctrinados y adoctrinadores es la ideología de género, es decir, meter mujeres en todas partes, aunque con eso se falsee la verdad histórica.
Correctamente. Nicolás, ¿qué opinión, nos podés dar una breve opinión sobre las películas que se hacen post Malvinas? Son lamentables, son panfletos de propaganda, no son obras de arte ni mucho menos, son bodrios, pero además transmiten mensajes nefastos, iluminados por el fuego, Sí, que sí. muestra a los Muy soldados berreta. Sí. haciéndose encima, o el enemigo en esa película no es el inglés, sino el suboficial y el oficial. Claro. Son elementos de propaganda. El cine argentino le debe todavía a Malvinas una película honesta, sin ideología, una película de acción, una película de guerra. Correctamente. Nicolás, una de las últimas preguntas. Sobre los hechos denunciados en un tribunal federal en relación a presuntas torturas y tormentos llevados a soldados argentinos por parte de oficiales y suboficiales del ejército argentino. ¿Qué opinión te merece esas denuncias? Hay una cuestión fundamental. En todo grupo humano hay gente desviada, hay gente perversa, hay gente imbécil. Claro. Obviamente las Fuerzas Armadas no son una excepción. En cualquier grupo humano existen. Yo nunca me enteré durante la guerra que esto existiera. Después de la guerra tuve testimonio de soldados que me confirmaron que se practicó lo que se llama calabozo de campaña, es decir, el estaqueo. No Sí. está en el código, no está en el Código de Justicia Militar, con lo cual es ilegal y absolutamente condenable. Ahora bien, se ha sacado de proporción, porque sobre un universo de 22.000 combatientes hay 70 denuncias. Algunas de ellas se ha demostrado que son falsas para cobrar una indemnización. 70 casos sobre 22.000 es una proporción ínfima, afortunadamente para el honor del ejército argentino. Son repudiables, pero fueron la excepción, nunca fueron la regla. Correcto. Para ir cerrando, la gesta de Malvinas, más allá del incidente internacional en Georgia, ¿era para ese momento un hecho planificado por la Junta Militar o la Junta Militar se vio forzada a iniciar esta acción bélica como consecuencia de este incidente? La Junta Militar respondió a una provocación, pero desde antes se había tragado el anzuelo de que se podía hacer, reitero, un toco y me voy. Claro. Cuando al jefe del Teatro de Operaciones del Atlántico Sur, al vicealmirante Lombardo, le dan la orden de recuperar Malvinas, un plan para recuperar Malvinas, él contesta, recuperación y defensa. No le dicen, recuperación solamente. No lo puede creer y vuelve a reiterar la pregunta, recuperación y defensa, hasta se enojan con él y dicen, no entendió, solamente recuperación, porque habían caído en la trampa de los ingleses de que si hacían una recuperación incruenta, después negociábamos, repartíamos el petróleo, etcétera. Una clásica trampa de los ingleses. La Junta Militar nunca pensó en ir a la guerra, jamás se hubiera imaginado a una guerra y menos con toda la OTAN. Si no se entiende eso, no se puede entender Malvinas. Correcto. ¿Qué fracasa en Malvinas, Nicolás, por tu experiencia, por la vivencia de los hechos? ¿Fracasa un estilo de conducción o fracasa el plan táctico terrestre planteado por... yo nunca me quedó claro quién daba las órdenes en Malvinas, si las daba el general Menéndez o algunos de sus miembros de su Estado Mayor que se encontraba ahí, llámese general Joffre, general Parada o el general García. En este sentido, ¿qué fracasa? ¿El plan táctico planteado por la Junta o el estilo de la conducción del ejército argentino? No había plan táctico ni estratégico. El único plan era el 2 de abril, después de eso no había más plan, después fue todo improvisación. Acá lo que fracasa es una vez más la clase dirigente argentina, que siempre le ha fracasado al pueblo. En ese momento la clase dirigente usaba uniforme, pero no hay ninguna diferencia. El general Menéndez era el jefe de la guarnición Malvinas, pero o no tenía voluntad, o no tenía valor, o estaba comprado, porque fue de una pasividad rayana en la traición. Correcto. Bueno, Nicolás, voy cerrando porque sé que a las 9 tenés un compromiso con otro medio y no quería robarte más tiempo. Desde ya, un honor compartir tus testimonios y tu visión tan clara de la guerra. Y bueno, nos podés cerrar el programa con una breve opinión, cómo debemos llevar adelante la malvinización y la concientización de la causa Malvinas a las nuevas generaciones.
Creo que con la verdad, lo único que cabe es contar la verdad completa, Claro. pura y dura. No hay que embellecer nada, pero tampoco hay que inventar nada. Hay que salirse de ese cerrojo ideológico que nos impusieron con ideas, fuerzas falaces de que mandamos chicos a la guerra armados con Exactamente, comeras. sí. Esa consigna tan estúpida de los chicos de la Antes guerra. de ayer he posteado un documento donde los soldados ingleses cuentan cómo fue el combate de Monte Longdon y Sí. dicen literalmente, nos estaban dando una paliza. Así que reivindicar al soldado argentino que fue calumniado con ese mote injurioso de chicos de la guerra. Pelearon con honor y valor y no eran chicos de la guerra. Los soldados ingleses en su mayoría tenían 17 años, están en los documentales ingleses. Acabar con esos mitos que nos degradan, que nos humillan, que ese es el fin de toda propaganda enemiga, humillar, porque la humillación acarrea el derrotismo y el derrotismo es el padre de la sumisión, nos quieren sumisos. Para cerrar, ya y cerramos, una breve reflexión sobre el hallazgo del petróleo en el mar de Wendell, sobre el sector antártico de la península y cómo eso impactaría desde la geopolítica para la actualidad. Eso ya prácticamente se sabía, no es una noticia demasiado fresca, pero la Antártida es el último gran reservorio de agua dulce y de minerales del planeta. Y la guerra próxima, los próximos zarpazos van a ser sobre la Antártida. De hecho, Gran Bretaña ya bautizó como tierra de la reina Isabel al sector antártico argentino. Y ya lo decía el coronel Leal, que fue el primer argentino que pisó la Antártida hasta el Polo Sur. Leal decía, sin Malvinas no hay Antártida. Por eso nos arrebataron Malvinas, para que sirva de portaaviones fijo para la conquista de Antártida cuando venza el Tratado Antártico. Correctamente, muy clara la reflexión. Y bueno, te dejamos, Nicolás, disculpame el minuto que te robamos, y muchas gracias por tu participación y testimonio, y por tu gentileza. No, gracias a vos, Ariel, a tus órdenes, un abrazo grande. Un abrazo grande, nos vemos en Buenos Aires. Hasta pronto. Información y